un regalo, una idea que considero interesante, que hay que trabajarla, que hay que estudiarla y que hay que estar por ella. Vamos a desvelar uno de los problemas centrales ahora mismo. Problemas teóricos con aplicación práctica. Que si no interesa, debe interesar a la humanidad. Si quiere disminuir la dificultad, las complejidades del mundo que nos rodea, que nos atraviesan dichas dificultades y complejidades. Y dicho regalo es el entrelazamiento de tres elementos. 1. La sucesión de las formas. 2. En conexión con los significados. 3. En cierto entorno social. El dintorno es cierta estructura de las formas, el contorno sería la conexión con los significados y el entorno la sociedad. Decimos entrelazamiento de tres elementos, no partición de tres elementos aislados y que a lo mejor luego se añaden, hay una adición, no, entrelazamiento. 1. De sucesión de las formas, pero formas que no se aprenden desde un grosero estructuralismo, sino desde cierta parcela de las matemáticas que es la topología. 2. Formas conectadas a significados, porque hay un entrelazamiento entre palabras, ideas y objetos y hay que conocerlo. Pues hay que conocer la lingüística en general, la ciencia del lenguaje, pero en concreto la lingüística pragmática y más en concreto el análisis del discurso. Y 3, o todo junto, formas conectadas a significados en cierto entorno social, por lo que habrá que estudiar y adiestrarse y entrenarse en historiografía. Pero para saber de historia, la historia con H minúscula, la historia con H mayúscula, y saber, pues con una tonalidad neutra, pero parcial. Se puede ser neutral en la disciplina de la historia a la vez que eres parcial, que tomas parte. No es contradictorio. Es que tiene que ser así. Tienes que ser neutral. Pero esa neutralidad, ¿para qué te sirve si luego no tomas partido? Quizá lo provocador sería que en historia de disciplina, pues a lo mejor más objetividad que objetividad. En definitiva, formas significativas para una sociedad. ¿Y todo eso cómo se estudia? Bueno, con una disciplina que todavía no existe y a lo mejor ni existirá, pero que podría llamarse o se llamará topología semántica historiográfica. Y todo esto apunta al gran problema de la especie humana. Eso es lo que nosotros creemos de los años 90 del siglo XX, pero no es una creencia propia nuestra, no somos originales. Hay otros pensadores, Brentano, Husserl, muchos pensadores que lo han tenido. Pero nosotros concretamos, como otros, que el gran problema de la especie humana es la intencionalidad. Entonces a este problema ya nos hemos dedicado, pero nos queremos seguir dedicando con las energías que podamos. Estamos en primavera de 2023, pero en el anterior invierno Jordi Vallverdú, amigo nuestro, esta formación filosófica de Barcelona, que se ha convertido en un pensador filosófico muy interesante sobre la robótica, sobre la bien o mal llamada inteligencia artificial, pues parece ser que en invierno de 2023 ha hecho un curso sobre filosofía. Bueno, hace muchos cursos, pero este era sobre filosofía del futuro, me parece que se llamaba. Sí, filosofía del futuro. Quiero pensar, pues que habló del pasado, que habló del presente y habló del futuro. No tuve la suerte de asistir a dicho curso, pero cuando habló del futuro se habla de la ciencia, cuando se habla del presente se habla de la tecnología y cuando se habla del pasado se habla de la filosofía. ¿Acaso la filosofía es una cosa del pasado? ¿Y por qué hay que hablar de estas tres cosas? Para el futuro, supuestamente porque la ciencia predice. Como la ciencia va a predecir cosas, pues es una herramienta para hablar del futuro. En la tecnología, porque hablamos del presente, si queremos hablar del presente, porque hablamos de la tecnología. Porque supuestamente la tecnología nos está haciendo la vida mejor, y si queremos hablar del pasado para comprender, para explicar, comprender, criticar al ser humano, entonces no nos cabe otra que recurrir a la filosofía, en particular sistemas filosóficos, pero en general todo el gran pensamiento filosófico. Todo esto lo concretamos nosotros en la siguiente pregunta. ¿Menos filosofía del pasado y más análisis del futuro? Pues eso es lo que optamos, o proponemos, sugerimos, análisis del futuro. Entonces nos preguntamos con Peter Sloterdijk, pregunta que se hace en la crítica de la razón cínica de ¿quién hace la ciencia sobre la ciencia? ¿Quién investiga la investigación? ¿Quién ilustra lo ilustrado? Nosotros respondemos el transductor. Transductor es un término de la teoría de literatura de Jesús González Maestro, que significa el que interpreta no para sí, sino para los demás. Pues humildemente o sin humildad y sin modestia o con modestia,
Pues a ver si nosotros también podemos interpretar algo para todos, para los demás, para vosotros, y gracias a vuestras aportaciones, pues uno aprende también. Interpretemos todos, pero partiendo del rigor y tras una indagación concienzuda, tras el estudio, que hay que estudiar más. Y seguimos con las interpelaciones del Dr. ¿Cómo construimos una tecnología de tecnología? Una máquina que diseñe y haga máquinas. Al menos la filosofía de la filosofía ya la tenemos. Cuando se hace bien se llama historia de la filosofía. No está hecha por una sola cabeza, por una sola mano. Está hecha con varias cabezas y con varias manos. Porque ¿cuál sería la base de la filosofía? La curiosidad por la curiosidad. Desde nuestra propuesta de análisis del futuro, la pregunta que cabe hacerse es ¿qué cabe consumir y hasta cuándo se va a consumir? ¿Qué se va a consumir y hasta cuándo? ¿Qué cosas vamos a consumir? Pero ¿qué cosas necesariamente necesitamos consumir y qué cosas estamos consumiendo que no son necesarias consumir? Pero ambas dos cosas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a poder consumir dichas cosas? Pongamos fecha, pero para eso hay que estudiar, hay que analizar. Y solo podemos hacerlo con datos no manipulados, correctos, etc. ¿Necesitamos aquí análisis y bases de datos? Sí, la tecnología como un medio, no como un fin. Y otra vez con Peter Sloterdijk decimos, que dice él, nosotros queremos saber qué es lo que pasa con el querer saber. Entonces, un servidor quiere saber lo siguiente. ¿Cuánto y qué saber necesitamos? Lo queramos o no. ¿Qué saber necesitamos y cuánto de ese saber necesitamos? ¿Seamos conscientes de eso o no? ¿Queramos dicho saber o no lo queramos? Pero ¿cuánto y qué saber necesitamos? ¿Y qué ignorancia debemos tener? ¿De qué cosas nos tenemos que olvidar? Desaprender. Habrá que aprender a desaprender en vez de tanto aprender a aprender. El gran problema cognoscitivo del siglo XXI es que hay demasiada información, pero todavía mayor ignorancia. Si la gran película de terror de hoy en día, en 2023, es ciertos conocimientos y ciertos desconocimientos. Da más miedo saber ciertas cosas que no sabemos que otras que sabemos. Actualmente el Ministerio de Universidad aquí en España pues va a hacer una ley en la cual se va a cambiar el sintagma área de conocimiento por ámbito de conocimiento. Ahora van a ser grandes explanadas de ámbitos de conocimiento. Pero claro, un conocimiento que no lo dominamos, que no somos operativos nosotros en ese conocimiento, entonces no nos sirve. Y cuando tenemos también excesiva información que nos llega, que nos inunda y nos desborda, tanta información realmente nos comunica, nos enlaza con los demás o nos aísla. No sé, al final volverá a haber otro pensamiento filosófico de la angustia, pero sin gabardinas a lo Humphrey Bogart. ¿Y cuál es nuestro miedo hoy? Pues no sé si lo sé, pero lo que intuyo es ciertas cosas de las cuales ya no tenemos miedo, algunos. Si es que pareciera que muchos ya no tienen miedo o ya no tenemos miedo a estar explotados o estar dominados. Pero eso sí, sentimos pánico por no estar suficientemente conectados. O que nos caiga la wifi, se cae la wifi ya, pánico total. Se cuelga el WhatsApp, se acaba el mundo. Cae TikTok y caemos nosotros. Poneros a bailar, venga, va. ¿Queréis miedo? ¿Queréis saber qué es el miedo? ¿Mirarle cara a cara? Pues mirar cara a cara al último propietario de Twitter. Y ahí podréis ver el miedo, podréis ver... Bueno, no es que él tenga miedo, quiero decir que ahí podréis ver la última versión del genio maligno de Descartes. Eso sí que da miedo, el último propietario de Twitter. Y hablando de tonalidades cartesianas, pues podemos sentenciar lo siguiente, hoy. Me enredan, luego persisto. Enredo, entonces existo. Ante la gran cuestión de que todos tenemos que perder, pues la conversación como un acto inaugural. Claro que hay miedo. Todos podemos perder. La solución no va a ser hablar, pero necesitamos la conversación, conversaciones de calidad.